¿De acuerdo? Como les decía, vamos a iniciar, ya estamos grabando. Como introducción, pues bueno, hablando de los principios básicos del soporte vital básico, se introdujeron pues ya por el 1960. Bastante tiempo que se van introduciendo, obviamente muchos años antes, ya hubo varias iniciativas bajo este hecho, pero como soporte vital básico tenemos desde el 1960. Las técnicas específicas se han coordinado para una revisión y actualización cada 5, cada 6 años, dependiendo como el tiempo y los avances lo permitan, cosa de que estén constantemente actualizadas, que en base a la pericia científica, a las experiencias de cada uno de los miembros, se hagan aportes y se puedan hacer actualizaciones en pro de las personas. El IRCOR, la International Liaison Committee of Resuscitation, es la encargada actualmente de conducir este tipo de actualizaciones dentro de las más recientes. El cuidado vital, o sea, el soporte vital de emergencia no invasivo, concluye dirige a tratar varias condiciones médicas. La obstrucción de vía aérea, que a corto plazo puede cegar la vida de una persona por la hipoxia que ésta genera. El paro respiratorio como consecuencia lógica, ¿no?, de una situación fisiológica de detención de la ventilación espontánea. Y el paro cardíaco, ¿no?, de la misma forma que el respiratorio, pero a nivel cardiológico por condiciones externas, tanto en trauma como una condición similar o condiciones externas secundarias a algún tipo de enfermedad o dolencia que el paciente padezca. La parte de enfocarse en el ABC, bastante difundido en todo lo que son los sistemas de emergencias, hasta incluso una sigla muy utilizada porque va por orden, un orden alfabético que todos conocemos, ha sido introducida bastante en el ambiente de la salud, los primeros pasos, los pasos a seguir, pero acá en la parte que nos corresponde al RCP, la reanimación o restauración cardiorrespiratoria, hay una ligera variación. Antes sí se lo maneja como ABC, pero en base a los últimos estudios que mencionábamos, como es el del ILCOR, ha habido una secuencia que trasloca un poco el ABC. Entonces, antes era la vía aérea, la respiración o ventilación y la circulación los que se tomaban en cuenta. Actualmente, lo más importante y lo primero que debemos hacer, cambiando la secuencia ABC, es el CAB. Lo más importante en el paro cardiorrespiratorio son las compresiones, ya que mientras más rápidamente podamos restablecer o darle continuidad al ciclo cardíaco, al ciclo circulatorio, más vamos a poder disminuir el índice de letalidad. Una persona, pues, que la apoyamos con ese tipo de secuencias, va a poder restablecerse de una manera más pronta y más eficaz. Tenemos segundos, no es mucho tiempo, en el que desde que detectamos vamos a iniciar la secuencia de soporte vital básico y obviamente el inicio del tratamiento, ya que dependiendo mucho del tiempo, existen varias posibilidades y niveles de daños orgánicos y más que todo cerebrales ante la ausencia del oxígeno. Más o menos los problemas importantes a nivel cerebral podrían aparecer a los 4, 6 minutos de la ausencia del oxígeno. Como indicábamos, el tiempo es crítico.
Mientras más rápido actuemos, mientras más rápido diagnostiquemos, vamos a disminuir la tasa de letalidad o las secuelas o daños que se puedan producir en nuestro paciente. Vale decir que dentro de los tiempos del soporte vital básico, de 1 a 2 minutos en estado de hipoxia, hay una irritabilidad cardíaca, ¿no? Como el músculo principal de la circulación. Si es que pasamos aproximadamente unos 4 minutos, el daño cerebral es teóricamente improbable, ¿no? Porque el cuerpo todavía en la sangre arterial circulante y en la sangre venosa va a poseer una cantidad de oxígeno y obviamente todo el oxígeno y sus productos de desecho lógicos en el cuerpo no se van a acumular en los primeros minutos. Entonces, hasta 4 minutos tenemos un marco base, ¿no? de que el paciente puede quedar sin un daño cerebral importante. Ya cuando pasamos la barrera de los 4 minutos, pues empezamos a hablar de un daño cerebral pues mucho más probable. De 4 a 6 minutos, la posibilidad de que el cerebro resulte dañado en un estado de hipoxia es pues mucho más abrumante. Ya si nos extendemos mucho más tiempo, hasta los 10 minutos, es casi seguro de que vamos a tener un paciente con un daño cerebral, el cual, pues, dependiendo mucho de las conductas básicas del paciente, de cómo responda su organismo y de nuestro tipo de acciones, va a ser variable. Pero en cualquier situación donde la hipoxia, la ausencia de oxígeno, supere los 10 minutos, realmente vamos a estar ante un daño cerebral irreversible. Por favor, quisiera que consideren y puedan ver un poquito más las magnitudes de este hecho. 10 minutos no es mucho tiempo. 10 minutos tardamos en ir a la tienda. 10 minutos, pues escuchamos un par de canciones de nuestras canciones favoritas y pasan volando, más que todo en situaciones de emergencia, en situaciones de estrés. 10 minutos no es mucho tiempo. Es por eso que debemos estar atentos, debemos estar siempre despiertos para poder reaccionar en el tiempo adecuado y de una forma adecuada. Tenemos lo que son los elementos del soporte vital básico, dentro de los cuales la reanimación cardiopulmonar no me parece un poco adecuado, ¿no? La reanimación, o sea, este término, nosotros no podemos reanimar, resucitar, ¿no? Un poder divino dentro de lo que es el lenguaje. Yo más que todo les pediría que intentemos cambiar este término de reanimación por restauración. Nosotros lo que vamos a intentar hacer mediante estas medidas va a ser restituir, restablecer la función cardiopulmonar que venía hasta hace muy poco funcionando correctamente en una persona, en un paciente, en este tipo de condición. Entonces, con las medidas del RCP, la restauración cardiopulmonar, vamos a restablecer una ventilación y una circulación de forma artificial. Así es, nosotros con las medidas y pasos que vamos a tener, vamos a intentar suplir al corazón y a los pulmones en este hecho. Obviamente que no lo vamos a hacer al 100%, pero vamos a intentar mantener la vitalidad de esa persona con estas medidas. Ya de todos los pasos de la restauración cardiopulmonar, pues hay que seguir una secuencia. Obviamente, primero tenemos que ver la parte del diagnóstico, no tenemos que saber reconocer este tipo de condición. Y esto lo vamos a realizar de una acorde acorde. Fíjense ustedes, aquí tenemos una diapositiva de un equipo trabajando. Hay un personal destinado, obviamente que es el diagnóstico primero, a lo que es la parte cardíaca, con las compresiones de alta calidad, ya llamadas y ya así determinadas. Y la segunda persona hace un apoyo ventilatorio.
la parte del oxígeno también es importante porque estamos hablando de una situación en la que el oxígeno está ausente de nuestro paciente. Entonces, hay que dar este elemento químico importante para la vida. El soporte vital básico difiere un poco de su sucedáneo en cadena de sucesión, que es el soporte vital avanzado. La parte básica, pues, comprende lo que es, como les decía, el inicio de las compresiones torácicas de alta calidad, la ventilación y la monitorización. Pero el soporte vital avanzado involucra mucho más. Son medidas pues mucho más avanzadas, mucho más grandes, que a veces no podemos disponer en todo momento. La parte de hacer un monitoreo cardíaco bajo máquina, no solamente tocando el pulso o tal vez escuchando en un caso artero la presencia de la frecuencia cardíaca, no del latido cardíaco, sino mediante máquinas, mediante aparatos electrónicos, hacer el monitoreo para ver el estado real del corazón, poder hacer una apertura de una vía venosa mediante una bránula y por ese fluido, por esa abertura, vamos a introducir medicamentos, vamos a hacer la medicación. Esto mucho más eficaz, pues un apoyo químico mucho más eficiente en el manejo del paciente. Y la parte de hacer un manejo mucho más amplio, mucho más avanzado de la vía aérea, no solamente con una mascarilla o en el caso antes de la pandemia que se daba con las ventilaciones, ¿no?, que un personal hacía, sino la colocación de elementos de tubos que van a introducir o nos van a permeabilizar de una forma más efectiva la vía aérea. Dentro del tema de la reanimación cardiopulmonar, tenemos esta secuencia y por favor les voy a pedir que la vean muy bien. Es la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia es muy importante y va en ese sentido. Una cadena, pues un elemento formado por muchos eslabones, que mientras más eslabones y mientras más fuertes en estos, la cadena es más resistente. No podemos saltarnos un solo eslabón. Tienen que ir en orden, porque si nos saltamos, si no tomamos en cuenta o rompemos este eslabón, la secuencia queda incompleta. Y cuando queda incompleta, pues el paciente no tiene el apoyo. Entonces nuestro primer eslabón, como pueden ver ahí a su izquierda, es un teléfono, ya sea de estos de cable, ya sea un teléfono celular o otra persona que nos pueda ayudar en este hecho. Hay que hacer el reconocimiento y la activación del sistema de emergencias médicas. Hay que avisar, hay que pedir ayuda para que nos traigan elementos pues mucho más avanzados que tal vez en ese momento no tengamos. Que venga tal vez una ambulancia, que venga una caja de paro pues mucho más grande, que venga otro personal que pueda coadyuvar, porque mientras más pase el tiempo, el personal que se encuentra atendiendo puede llegar a fatigarse. La segunda cadena es las compresiones de alta calidad, las maniobras con 2 manos. Hace no mucho, bueno, ya futuro se viene lo que es el día de la reanimación a 2 manos, de los procedimientos donde se va a difundir este hecho y es algo que tenemos que aprender bastante bien. No, no es algo sencillo si no se practica. La verdad, si no se hace de una manera correcta la compresión torácica, podemos llegar a lesionar al paciente y lesionarnos nosotros mismos. Espero que este quede comprendido. Vamos a ver la práctica, la buena posición. Es sencillo, es simple, pero en un momento de emergencia ustedes saben que las cosas sencillas tienden a olvidarse. Podríamos decir que aquí en nuestro medio estos 2 eslabones
son lo que llamamos el soporte vital básico, lo que podemos hacer con pocos insumos. En otros países, en otros lugares, pues hay desfibriladores en varios sitios montados para cualquier emergencia, pero en nuestro medio no es la condición, lastimosamente. Es así que el corte de nuestro soporte vital básico en nuestro medio es aquí, los dos primeros eslabones. Recuerdan que en el primer eslabón activamos el sistema de emergencias y llamamos a personal coadyuvante y que pueda traer mejores medios. La defibrilación rápida, lo que es nuestro tercer eslabón, es un eslabón esencial, es por eso que queda al centro. Es muy importante la defibrilación rápida. El cuerpo, el corazón, puede reaccionar con medidas supletorias de compresión, pero puede demorar bastante tiempo en hacerlo. En cambio, cuando administramos de una forma adecuada la defibrilación, recortamos ese tiempo de respuesta cardíaco y obviamente vamos a sacar más eficientemente al paciente de esta condición, que es el paro cardiorrespiratorio. ¿Se acuerdan del relojcito que veíamos antes? Mientras más pronto restauremos el corazón, menores daños va a haber. Y es por eso que la defibrilación es importante. Es una medida rápida, es eficiente y su buena utilización nos va a disminuir las probabilidades de afección orgánica al paciente a futuro. En el cuarto eslabón, pues tenemos una conjugación básica donde el soporte vital básico y el avanzado se juntan. Tanto ambas medidas hacen efecto. No podemos dejar una por hacer la otra. Las compresiones torácicas son importantes y son constantes hasta que el corazón responda. La defibrilación va a hacer lo suyo. Obviamente no es algo constante, es un golpe, es un solo momento. Y si este no es efectivo al momento, continúan las compresiones. Pero en el cuarto eslabón, con la ayuda que hemos pedido, pues va a llegar otro personal que mientras continuemos haciendo las compresiones, va a poder abrir una vía venosa, va a poder estar armando el desfibrilador, va a coadyuvar. Vean ustedes cómo el cuarto eslabón no podría ser si no se realizó el primero. Es por eso que es importante que recuerden el primer eslabón y la importancia de seguir esta cadena, esta seguidilla de acciones que nos va a ayudar a salvar a un paciente. Ya en el quinto y último eslabón tenemos como tal el soporte vital avanzado y atención al posparo. Obviamente, si es que con las medidas básicas y avanzadas hemos logrado recuperar el paciente, vamos a poder hacer los cuidados post parada cardíaca. Esto lleva, bueno, primero, dependiendo de dónde está el paciente, a un traslado a un sitio adecuado. No cualquier clínica o centro hospitalario puede recibir un paciente en postparo cardíaco. Generalmente ellos van a sala de terapia intensiva, donde son monitorizados y cuidados, porque obviamente en ese tiempo de hipoxia, en ese tiempo de daño corporal, no sabemos cuánto tiempo haya sido, el cuerpo tiene que recuperarse de un daño. Y es bastante probable que el paciente vuelva a caer en otro paro. Es por eso que la monitorización y la atención de cuidado post-paro es importante. Como decíamos, y aquí lo tenemos escrito, el reconocimiento y activación de la cadena de supervivencia de la AJA. Ya se los he descrito, ¿no? Mediante el gráfico que me parece bastante importante. Y aquí lo tenemos en letras, en gráficos. Tal vez para que lo puedan sacar una fotito, para que lo puedan anotar. Y va de esta forma. Reconocimiento pronto del paro cardiorrespiratorio y la activación del sistema de emergencias. Pedir ayuda. Las medidas de restauración cardiopulmonar inmediata y de alta calidad.
Nos reconocemos, diagnosticamos y actuamos rápidamente. El reconocimiento y la activación del sistema de respuesta de emergencias no puede demorar mucho. Diagnosticar un paro cardiorrespiratorio, estimados, no tarda más de 15 segundos. 10 cuando tenemos algo de práctica. Es así que nosotros mismos o un personal secundario que puede estar ahí cerca nos puede coadyuvar a activar el sistema de emergencias. Una vez hecho esto, una vez asegurado que vamos a tener apoyo, iniciamos las maniobras de compresión torácica de alta calidad. Mientras continuamos con las respuestas, con las compresiones torácicas, la ayuda que hemos solicitado puede estar en camino, puede tardar 10, 20 minutos. Nosotros continuamos con nuestra ERCP inmediata. Una vez que tengamos las medidas de apoyo, pues el personal que llega con ellas debe armar e instalar el desfibrilador. Asociado, como ya vimos en el cuarto eslabón, están la conjunción de los servicios de soporte vital básico y soporte vital avanzado. Defibrilación, soluciones endovenosas y monitorización cardíaca. Y como último eslabón, el soporte vital avanzado plenamente en todo su apogeo y la atención post-paro. Muy importante, como les decía, hacer la seguilla de todos los eslabones en un orden correcto, sin saltarse ninguno. Ante el panorama del paciente, no podemos llegar a ciegas. Dentro de las primeras reglas de la atención prehospitalaria siempre está el cuidado, cuidarse uno mismo. No sabemos dónde estamos entrando, con qué tipo de material estamos ingresando. Es por eso que siempre hemos de iniciar inspeccionando la escena. Puede haber algo ahí que pueda afectarnos a nosotros como organismos vivos, un accidente, algún agresor, algún tipo de sustancia química en el aire. Con los 5 sentidos hemos de hacer la valoración de la escena antes de ingresar. Hay que completar la evaluación primaria tan pronto como sea posible. Si es que somos 2 personas, pues uno hace una evaluación de la escena rápida mientras el otro se prepara para actuar y hacer la evaluación primaria lo más rápidamente posible. Y en esta determinación de la evaluación primaria, lo más importante es determinar el estado de conciencia del paciente. Pues un paciente que responde no requiere maniobras de RCP. Puede estar desmayado, puede haber sufrido una conmoción, un golpe que lo ha dejado en ese estado de inconsciencia. Si el paciente no responde, pues el siguiente paso es determinar los signos vitales, la presencia de la respiración y la frecuencia cardíaca o pulso. Si es que estos 3 factores están ausentes, si el paciente no está consciente, si es que no hay pulso o frecuencia cardíaca y si el paciente no respira, iniciamos prontamente las maniobras de RCP. Ojo, como les decía, paciente que responde no necesita RCP. Las redes sociales, YouTube, Facebook, varias páginas de atención prehospitalaria están bañadas de videos al vivo donde el personal sanitario realiza maniobras de reanimación cardiocerebropulmonar a pacientes conscientes. Si ustedes hacen maniobras de restauración cardiocerebropulmonar a una persona consciente, van a sufrir primero rechazo, ¿no? El paciente se va a mover, los va a alejar porque son maniobras dolorosas y segundo, ustedes pueden causar algún tipo de daño a la persona. Sin decir que, posterior a esto, pueden ser sujetos a un tipo de proceso penal. Son maniobras realizadas a un paciente que no las requiere. Es como operar un apéndice cuando el paciente necesitaba que le operen la vesícula.
Es algo no necesario, colegas. Mucho ojo con eso porque la medicina a la defensiva, donde nos hemos de cuidar de los pacientes y los daños y sus abogados especialmente, va a empezar a estar en apogeo. Los principios básicos del soporte vital básico son similares, son iguales para niños muy pequeños, para infantes, para niños y en los adultos. Obviamente tienen sus ángulos de subsanación dependiendo del tamaño de la persona, del paciente al que estamos atendiendo, pero son bastante similares. En adultos, el paro cardíaco suele ocurrir antes del respiratorio. Primero para el corazón y unos segundos después para la parte respiratoria. Pero en infantes ocurre al revés. Esto tenemos que tomarlo en cuenta para las medidas a tomar y la diferenciación de ambos casos. En la evaluación de la necesidad de aportar soporte vital básico, podemos ver aquí en la figura un personal sanitario que está haciendo la revisión. Pues bueno, él encontró aparentemente a una persona inconsciente y se dirige a hacer la atención. Previamente ha realizado la inspección de la escena, viendo que ésta sea segura para su persona. Se ha colocado los elementos de protección básicos. Fíjense ustedes que está con guantes que hacen una brecha entre cualquier tipo de líquido corporal y él, y está con lentes. Ahora, en esta situación que vivimos actualmente, pues a este personal le falta algo. ¿Alguien me podría decir qué es lo que le falta a nuestro personal de atención? Barbijo. Muy bien, un barbijo. Obviamente ya casi todos andamos con barbijo. Alguno que otro no lo hace, pero nosotros como personal de atención debemos cuidarnos. Si nos pasa algo a nosotros, ¿quién va a responder por nosotros? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Podríamos acaso nosotros ayudar a alguien si es que nos pasa algo, continuar con la ayuda? ¿Contamos acaso con algún seguro de vida o seguro de enfermedad que pueda cubrir este tipo de riesgos? Eso cada uno ya lo sabe. Pues bien, nuestro personal acude y no sacuda al paciente, no lo patea, se acerca de frente, lo sujeta por los hombros y hace leves golpecitos, ligeras sacudidas en los hombros para que la persona reaccione. Hay algunos protocolos de otros países que nos indican que la parte de rodillas es solamente con una rodilla abajo y la otra prácticamente sobre el paciente. No vamos a descartar que haya casos donde algunas personas fingen algunas situaciones para poder golpear a la persona que acude en su respuesta y así poder asaltarla. Ha pasado. Es un tipo de posición que vamos a ver en la parte práctica de esto. Pues bien, después de haber evaluado la escena, nos acercamos y con las manos protegidas sacudimos un poco al paciente de los hombros, no muy bruscamente. Decimos nuestro nombre, nos presentamos, cuál es nuestro puesto, somos paramédicos, médicos, enfermeras y esperamos la respuesta. Si la persona, el paciente en este caso, no responde, vamos a iniciar las manobras. Si no responde, vamos a comprobar signos vitales, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a comprobar la presencia del pulso? A ver. Daniela Arcani, no sé si me escucha. Colega Daniela. No está. Leonel Vargas. Aló, ¿me escuchan?
Leonel, no se Sí, encuentra. doctor, lo escucho. Ah, Leonel, Escucho, qué doctor. bueno. Dime, Leonel, ¿dónde vamos a buscar el pulso en este paciente? No está inconsciente, no En la, responde. en la Doctor, carótida. buenas. La carótida. Muy bien. Muy bien, Leonel, muchas gracias. Suponiendo que no encontráramos pulso en la carótida, En la muñeca. un poco más difícil, ¿no? Recuerden que si no hay pulso en la muñeca, es porque la presión no es tan fuerte para que las transmisiones del corazón no lleguen ahí. El lugar de preferencia, el más cercano al corazón que tenemos, es siempre la carótida. ¿Cuánto tiempo podemos constatar para estar seguros de que realmente no hay pulso? No, porque tal vez por la premura, por el miedo, tocamos y no palpamos. Para estar seguros, ¿cuánto tiempo mínimo es el que tenemos que tener los dedos en la carótida? Marco Pedraza. Si me podría responder, Marco. Colega Miriam Salinas, ¿me escucha? Bueno, pues tal vez está almorzando. Probablemente algunos están almorzando rico. 5 segundos es el tiempo que vamos a constatar mínimamente en carótida. Ya sumado a esto y por la proximidad que tenemos con el paciente, podemos ver la parte de la respiración. Si el tórax asciende, desciende, bueno, posiblemente en esas épocas el paciente esté con barbijo y no vamos a poder ver directamente sus fosas nasales, o si tenemos la pantalla del celular algo, la acercamos a su rostro y vemos si empaña o no, lo que indicaría que está o no está respirando. Pero, como hemos dicho, paciente inconsciente que no tiene frecuencia cardíaca, que no tiene pulso y que no respira, es un paro cardiorrespiratorio y debemos proceder rápidamente a las maniobras de compresión. Dentro de los eslabones, del eslabón de la cadena de supervivencia, pues como les decía, el desfibrilador externo automático o desfibrilador de ambulancia, el DEA, es esencial. Se debería aplicar a todos los pacientes en situación de paro cardíaco lo más pronto que sea posible. Lo más pronto, lo más rápido. Si nosotros atestiguamos un evento, un paro cardiorrespiratorio, debemos actuar inmediatamente. Debemos iniciar o dar inicio a lo que es la cadena de supervivencia. Si lo tenemos a mano, pues utilizamos el desfibrilador externo automático, si no, ya lo hemos pedido en el primer eslabón. Es imprescindible que este tipo de material se encuentre en sus centros asistenciales o ambulancias. Como les digo, sería una belleza que hubiera uno, no sé, tal vez con algún puesto policial, en todos los puestos de salud, algo que sea rápidamente llevado al sitio donde se lo requiere. En niños también se puede aplicar y debe aplicarse pues después de 5 ciclos de reanimación. Aunque para los niños pequeños un desfibrilador externo automático no es lo más eficaz, porque los automáticos no tenemos que estar eligiéndolo. Como su nombre lo dice, automáticamente nos descarga, automáticamente nos mide las cargas, o sea, la cantidad de energía. Pero en los niños pequeños hay que hacer ajustes. Un desfibrilador manual es lo preferible para los niños porque la cantidad de electricidad que se les da en cada choque, pues va a depender de su peso. Como casi cualquier acción o medicación administrada en pediatría. Pero si no tuviéramos un desfibrilador externo automático o un desfibrilador manual,
Bajo el sistema del DEA, podemos emplear los electrodos de tamaño pediátrico, un poco más pequeños, adecuados a su tamaño de cuerpo, y hay una función que es el sistema de atenuación de dosis, que nos va a disminuir la cantidad de electricidad utilizada, cosa de que no podamos dañar mucho al paciente. Si es que no estuviera disponible este tipo de sistemas, vamos a colocar los electrodos propios del DEA, los DEA adultos, con una colocación antero-posterior, o sea, por la parte delantera y por la parte posterior, para que en este sistema se difuminen, se difunda un poco la carga eléctrica. Hay situaciones especiales, no todas las situaciones son iguales y los pacientes difieren de uno a otro. Entonces, pacientes que tengan marcapasos o marcapasos con desfibrilador implantado, el cual no haya sido funcional, pues se distinguen fácil ya que tienen una cicatriz bastante amplia y hasta incluso pueden tener una manilla o un collar que indique que este paciente tiene esa situación. En ese caso, los electrodos que vayamos a colocar deben estar por lo menos 2 centímetros, 3 centímetros alejados del dispositivo, ya que con la carga eléctrica podríamos llegar a quemarlos y así arruinarlos. Si el paciente está mojado, si fue retirado de una piscina, de un lugar frío, pues lo que debemos hacer es primero retirarlo afuera y secar la piel antes de adherir los electrodos. Porque si lo colocamos sobre la piel mojada, primero que el electrodo no se va a pegar bien y la electricidad, en vez de llegar a estratos profundos, va a transfundir por todo el lugar mojado. Recuerden que el agua es un gran transmisor de la electricidad. Entonces, en lugar de poner el impulso eléctrico en el lugar que requerimos, pues lo vamos a difundir a todo el cuerpo. Y si nosotros estamos cerca, si también estamos mojados, pues vamos a resultar afectados. Si el paciente llegara a tener algún tipo de medicamento o parche transdérmico, vamos a retirarlo y a limpiar ese lugar de piel. Para que nuestras maniobras sean efectivas, lo que vamos a hacer, como el título lo indica, es el posicionamiento del paciente. Ningún paciente, o raro es el paciente, que lo vamos a encontrar bonitamente recostado sobre la espalda, no como las piernas estiradas y los brazos bien puestos, no. Son pacientes de película. Generalmente no van a estar así. Entonces vamos a posicionar a nuestro paciente en un decúbito dorsal, una manera supina, sobre una superficie firme y plana, no sobre una piedra, sobre un montículo, o tal vez llegar a hacer las maniobras sobre una superficie blanda, porque vamos a estar aplazando al paciente sobre algo blando y las compresiones no son efectivas. Cuando coloquemos al paciente, cuando lo posicionemos, debemos hacerlo de manera tal de que a nuestro alrededor haya el suficiente espacio para maniobrar, tanto en una maniobra unipersonal con una sola persona, como en una bipersonal, donde uno se ocupa de las compresiones y otro de las ventilaciones. En caso de no tener ningún tipo de esas condiciones en el piso, lo que hay que hacer es encontrar una superficie plana y dura. Una tabla, una mesa, varias cosas se pueden utilizar en este hecho. En el medio hospitalario, dentro de la caja de paro, hay pues una pequeña tablita, una tabla que se sienta el paciente, se coloca la tabla y se lo vuelve a echar y se puede realizar las compresiones en su misma cama. Antes de la existencia de esta tabla, pues el paciente, de una forma un poco brusca, era bajado al piso. Como les decía, verificar la respiración, la presencia del pulso con maniobras visuales y manuales. Hay que ver el tórax en búsqueda de signos de respiración y el pulso carotídeo.
como les digo, mínimo 5 segundos, hasta 10. La parte 3, reconocer, hacer el diagnóstico, llamar ayuda, no puede excederse de los 15 segundos, porque vamos a actuar rápido. Después de hacer la verificación, pues proporcionamos las compresiones torácicas. Estas deben ser rítmicas, debemos mantener un ritmo constante, no deben ser a lo que nos da la emoción, tal vez primero por la emoción, muy fuertes y rápidas, y a la medida que nos cansamos, pues más superficiales y débiles. No, deben ser rítmicas. La posición donde vamos a colocar el talón de ambas manos cruzadas es la mitad inferior del esternón. Con ese tipo de compresiones, los codos bien estirados y el cuerpo encima casi a 90 grados, vamos a llegar a comprimir el corazón, vamos a apretarlo entre el esternón y la columna. Durante las compresiones, obviamente no vamos a apoyar todo nuestro peso, tenemos que medirlo. Eso también dependiendo del paciente, ¿no? Un paciente delgado, un niño, una mujer, no va a requerir tanta fuerza en las compresiones como lo requeriría un paciente pues de mayor envergadura, ¿no? Un paciente gordito. Entonces debemos medir nuestras compresiones, cosa de que llegamos a comprimir 10 centímetros, no, 5 centímetros o 2 pulgadas. Es lo que debemos calcular de comprimir el tórax. Comprimiendo más, pues podemos causar daños, y comprimiendo menos, nuestras medidas no son efectivas. Hay que colocar nuevamente de una forma apropiada las manos sobre el esternón, una mano sobre otra con dedos cruzados y haciendo una tensión suficiente que mantenga el talón de la mano pulsando efectivamente sobre el esternón. Va a haber lesiones. Por mejor técnica que tengamos, dependiendo mucho del paciente y del tiempo que hagamos las compresiones, pues vamos a provocar siempre lesiones en el cuerpo. En la primera compresión ya vamos a sentir un crujido, una reacomodación de los cartílagos costales sobre el esternón. En pacientes adultos mayores esto es mucho más notable. Pero no podemos disminuirlas bajo ninguna técnica. La verdad es la compresión torácica es una maniobra externa invasiva. O sea, vamos a causar lesiones. Mínimamente le vamos a dejar un buen moretón en la mitad del pecho al paciente si es que logramos sacarlo de un paro. Pero está a salvo. Es la evaluación riesgo-beneficio. Hago una medida que puede causar algún tipo de daño al paciente, pero el beneficio que puede traer la aplicación de la misma es superior. Fíjense ustedes, la posición del corazón, no está completamente al centro del tórax, sino que el ápice está ligeramente desviado hacia el lado izquierdo. Entonces, nuestra compresión no puede ser guiada un poco más al lado izquierdo, ¿no? Porque lastimaríamos ahí realmente, podríamos fracturar algún tipo de costilla. Si no, en la mitad del pecho, fíjese que aquí empieza el esternón, al centro, la mitad superior de la parte inferior del esternón, ahí es donde realizamos las compresiones, que es el sitio más firme de una superficie ósea más sólida, más grande, que nos va a permitir comprimir el corazón sin llegar a causar un gran daño. Fíjense ustedes, bajo una buena postura, ¿se fijan? Buena colocación de manos, una sobre otra con los dedos cruzados, el talón de la mano sobre el esternón, el cuerpo, el eje nuestro está a 90 grados. Y con las compresiones a 5 centímetros o 2 pulgadas,
vamos a comprimir el corazón entre el esternón y las vértebras, la columna vertebral. Bajo esta maniobra rítmica y constante, vamos a comprimir el corazón que se llena de sangre en cada compresión y la elimina. Vamos a imitar, vamos a remedar su funcionamiento. En la compresión, las manos presionan. Cuando soltamos, cuando relajamos la compresión, damos tiempo a que el corazón se llene de sangre y las manos no se quitan de encima del cuerpo, no podemos comprimir y retirar porque vamos a perder el punto, el enfoque clave. Las manos permanecen sobre el sitio del esternón, lo único que relaja, lo único que cambia es la fuerza de compresión que utilizamos. Si es que estamos entre dos personas, como les decía, una persona, pues es imposible, no está bien visto, no es bueno que deje de comprimir para abrir la vía aérea. Una persona hace las compresiones, mientras la otra hace una medida de apertura de la vía aérea para administrar oxígeno. Una maniobra de inclinación, donde la maniobra frente-mentón, o donde una mano colocamos sobre la frente, mientras los dedos aperturan, estiran un poco el mentón para que la vía aérea se permeabilice y quede recta, para que el aire pueda ingresar o no. Si el paciente pues, bueno, está con algún tipo de aparato, no es fácil la maniobra de inclinación frente-mentón, pues podríamos hacer una tracción mandibular. Con los dedos índice y medio, pues vamos a hacer una repulsión de la mandíbula hacia adelante. Cosa también mantener la boca abierta y la lengua, evitar que abata, que se vaya hacia atrás, obstruyendo la vía respiratoria. Dentro de la vía aérea, de la apertura de la misma, si el paciente se encuentra respirando después de las maniobras por sí mismo, sin la necesidad de poder suministrar cualquier tipo de cosa, y no hay señales de lesión en la columna, un amortamiento, una herida o algún tipo de signo de que ha presentado algún tipo de accidente, la posición de recuperación es la adecuada. Ya saben, el cúbito lateral con la mano reclinada y el brazo colocado para que estanque, para que no se caiga. Fíjense ustedes, un decúbito lateral izquierdo, el brazo derecho colocado a manera de cuña sobre el brazo izquierdo, para que si el paciente vomita o pase algo, pues pueda hacerlo con calma. Y pierna derecha acuñada. Esto va a evitar que el paciente vuelva a caer hacia un costado o que se vaya directamente hacia adelante. Esta, estimados colegas, es la posición de recuperación. Dentro de lo que es la apertura de la vía aérea y la administración de ventilación artificial, que puede o no puede ser, pues debemos que saber que la combinación de la falta de oxígeno o estado hipóxico y la acumulación secundaria de dióxido de carbono en la sangre es letal. El cuerpo, todo organismo vivo, funciona a base de oxígeno y generalmente el producto de desecho es el dióxido de carbono. Si falta el oxígeno, el dióxido de carbono se acumula. Entonces, la acumulación de una sustancia de desecho en el cuerpo va a llevar a un desbalance, el cual, dependiendo cuánto tiempo pase, va a poder ser letal. Es por eso que las ventilaciones lentas, deliberadas y continuas van a ayudar al cuerpo a liberarse de este producto químico de desecho. En un paciente que no respira, que no está ventilando por su propio cuerpo, pues las ventilaciones se dan entre una tasa de 1 a 2 por los proveedores del servicio médico, o sea, ustedes. Antes utilizábamos lo que llaman aquí los dispositivos de barrera, que eran
unas vallas, unos dispositivos plásticos colocados encima de la boca del paciente que permitían que el aire que nosotros introducíamos artificialmente, generalmente con la propia boca, no retornara a nosotros por compresión elástica del cuerpo. Pero ahora, en situaciones de pandemia, esto ya no es posible. La respiración, la ventilación boca a boca ya no está siendo utilizada por obvias razones de cuidado del personal. Lo que estamos viendo ahora es utilizar otro tipo de medidas externas, ¿no? Aquí vemos la utilización de una bolsa máscara, balón, bolsa, mascarilla, lo que conocemos como ambú, ¿no? Que es un poco mal dicho porque no es el nombre de este aparato, el ambú es simplemente la marca, aunque ya existen de muchas marcas, pero bueno, se quedó con ese nombre por situaciones ajenas al curso de la salud. Lo conocemos como ambú y ahí se quedó. Pero mediante de este dispositivo que viene conectado o no a un tubo de oxígeno, vamos a poder suministrar el oxígeno que el paciente necesita. Un paciente que tiene un estoma, ya una vía en el cuello para respirar, que seguramente ha sufrido alguna lesión y se ha decidido la apertura de la misma, pues la bolsa, máscara, mascarilla va a ser colocada sobre este mismo. Es un acceso artificial, un acceso secundario que tenemos para ver la parte de la ventilación. Una ventilación oral o bajo mucha fuerza, pues va a llevar siempre a una distensión gástrica, porque lo estamos haciendo, como ven ustedes en este aparato, directamente por la boca. Y la boca comunica un poco más interiormente tanto a la vía aérea como a la vía digestiva. Con este tipo de dispositivos externos no garantizamos que todo el aire administrado vaya directamente a la parte respiratoria, sino que por presión y por presencia del mismo va a ir también un poco a la parte gástrica. Entonces la distensión abdominal, dependiendo del tiempo que llevemos esto, es de esperarse. Si es que el paciente llega a su estado de conciencia y por la irritación que van a producir nuestras maniobras, es probable que vomite. Entonces, teniendo una unidad de succión a mano, vamos a lograr prevenir la broncoaspiración del paciente, que se ahogue, que varias de sus secreciones ingresen a la vía respiratoria, irritando y inflamándola. Entonces, una unidad de succión no siempre tiene que ser una succión continua, puede ser una perilla, como las que utilizan en neonatología, esas perillas para succionar las secreciones de la boca, es también eficaz. Pero tenemos que tenerla en previsión a que el paciente vomite. Fíjense ustedes, aquí está la vía de estroma en el cuello de un paciente y cómo la bolsa mascarilla va a acoplarse directamente a esta. Es raro ver un paciente con ese tipo de situaciones, pero podríamos encontrarlo en algún caso errático. Es bastante efectiva, bastante buena si es que se la presenta. Cuando hagamos reanimación cardiocerebropulmonar con un solo rescatista, o sea, una sola persona, pues antes se tendía a que un solo rescatista, una sola persona, provea tanto las compresiones como las ventilaciones en un sistema 32, que se le conocía. 30 compresiones por 2 ventilaciones. Esto era muy pesado para una sola persona, porque del esfuerzo físico que crea las 2 ventilaciones, las 30 compresiones, pasar a, con lo que le quedaba de resistencia física, dar 2 ventilaciones agotaba muy rápido a la persona. Entonces una persona bajo este sistema no podía resistir más de 2-3 minutos, llegando a agotarse. Y obviamente la calidad de las compresiones disminuía si es que no llegaba un personal secundario a darle algún tipo de apoyo, no era posible.
Este tipo de maniobras 32 se las deja para lo que son maniobras a dos rescatistas, ¿no? Donde uno solo pueda acoplarse a las compresiones y el otro dedicarse exclusivamente a las ventilaciones en base a una tensión sincrónica. Esto pues es cosa de práctica, ¿no? Porque el que da las compresiones no puede estar contando constantemente hasta el 30. Generalmente cada las compresiones solamente las hace sin hablar para mantener su aliento. Y el segundo, el que tiene, por así decirlo, un trabajo un poco más ligero, el de las ventilaciones, las proporcionaba a ritmo. Prácticamente era el que tenía que estar atento a todo el resto de acciones de su compañero. En este método de dos personas, como les decía, pueden intercalar. Uno hace compresiones 1 minuto, 2 minutos, mientras el otro hace ventilaciones y bajo un orden sincrónico de mutua coordinación cambian de lugar para permitir que el personal que hacía las compresiones a primera instancia descanse y el que está más fresco, que estaba dando las ventilaciones, continúe con la compresión. Esto para brindar un refresque y un mayor tiempo de procedimientos. Entonces es mucho más fácil mantener una reanimación de alta calidad en las compresiones. Si es que estamos en un ambiente de este tipo donde tenemos dos personales que dan la compresión-ventilación, cada 2 minutos podríamos hacer el cambio. Obviamente que el cambio hay que practicarlo, ¿no? Es una situación sincrónica. Debemos practicar con nuestro compañero para hacer un cambio efectivo y no estar yendo, no, comprimí, no, déjalo, hazlo, porque dejamos sin tratamiento al paciente. Y este tipo de distorsiones, de discusiones mientras se actúa, no es favorable para nuestro paciente. Como veíamos, pues dentro de las técnicas del RCP a dos rescatistas, los dispositivos y técnicas son necesarios. Dispositivos y técnicas, métodos externos y habilidades manuales. La compresión, descompresión activa y sincrónica, que nos va a permitir, pues, mantener el flujo cardíaco constante con cualquiera de los dos rescatistas. Tener dispositivos de imperancia, ¿no? Dispositivos que nos van a permitir dar una ventilación adecuada. Hay también dispositivos de pistón mecánico que no son comunes, ¿no? Han visto tal vez el Lucas, dispositivos que comprimen por uno mismo, que son automáticos, que son eléctricos, que son buenos, que son adecuados, pero son costosos y no los vamos a ver en nuestro medio en un buen tiempo. Hay otro tipo de dispositivos de carga, una banda que comprime externamente. Todos estos, pues, bastante avanzados, bastante efectivos en el campo, que permiten a una sola persona colocarlo, dejar comprimiendo mientras él hace las ventilaciones o abre una vía venosa, pues es adecuado, pero como les digo, son caros, difíciles de acceder en nuestro medio. Y lo que nos queda a nosotros, pues al momento son las compresiones torácicas manuales, que es un estándar en cualquier tipo de atención. Fíjense ustedes, bueno, como les decía, hay algún tipo de aditamentos externos que hacen una suerte de bomba para comprimir efectivamente el pecho, mientras el otro rescatista se encarga de las partes ventilatorias. Aquí tenemos una cabeza de bambú con un filtro, con una válvula que va a permitir una ventilación sincrónica y efectiva. El paro, como la atención al RCP en infantes y niños, pues como les decía, siguen las mismas reglas de atención, las mismas reglas de diagnóstico, pero en los niños, por su característica física, vamos a dar un poco más
centralización de objetividad a la ventilación, ya que el cuerpo de los niños es más lábil, pese a ser más joven, pero las consecuencias a futuro de un estado hipóxico pueden ser peores. Entonces, la parte ventilatoria en los niños es un poco más focalizada. Como siempre, bueno, como en los adultos, vamos a determinar en primera instancia si el paciente responde o no responde, haciendo algunas palmadas o movimiento en el hombro y hablando fuertemente para ver si reacciona a este tipo de estímulos. La revisión entre la respiración y el pulso es sincrónico, es al mismo momento de la misma forma que el adulto, y este tipo de maniobras no deben llevar más de 10, 15 segundos, que ya es un tiempo bastante extenso. Como habíamos dicho, mientras más rápido, mientras más pronto actuemos, pues más rápidamente y menos daños vamos a tener en el paciente. En niños, la obstrucción de cuerpo extraño en vía respiratoria es constante. Los niños tienen la característica de llevarse todo a la boca, muchas cosas a la boca, dulces, juguetes, pelotitas, pepas o semillas de algún tipo de alimento. Entonces, que esta vía se obstruya y secundariamente lleguemos a un estado de hipoxia con un paro cardíaco, es bastante probable. Entonces, si encontramos un niño inconsciente, pues lo colocamos en una posición de recuperación, si es que respira o no. Utilizamos técnicas para abrir la vía aérea. Y en el caso de los niños, pues la colocación de una almohadilla, una chamarra doblada, una frazada en la parte superior del tórax y los hombros, pues ayuda mucho a la recuperación, porque los niños tienen la cabeza grande y el cuerpo pequeño. Entonces, para alinear la parte ventilatoria, debemos adecuar esto. En un adulto, que el tórax y la cabeza son ambos grandes, no habría necesidad, pero en los niños sí, hay que colocar un tipo de soporte a nivel de la parte superior del tórax. Para iniciar el RCP en los niños, pues debemos proporcionar las ventilaciones de rescate. Como hemos dicho, la parte ventilatoria es primordial en los niños. Si ante este tipo de medidas de rescate, la respiración o la ventilación de rescate, el paciente no responde y el pulso continúa ausente los siguientes segundos, hasta 5 segundos, pues lo que debemos iniciar es las compresiones. De la misma forma, en la parte media del esternón, pues con una maniobra bimanual, si es un niño pues bastante grandecito, ¿no? De 10 años para adelante, o una maniobra unimanual si es un paciente por menor a los 10 años, si es pequeñito, para no fracturarle nada con una maniobra bimanual, pues procedemos a una compresión con una sola mano. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar son esenciales, salvan vidas, pero también son coadyuvadas, como decíamos, con otro tipo de situaciones como la defibrilación y la transición a un soporte vital avanzado. Pero hay momentos donde debemos interrumpir la reanimación. Por ejemplo, cuando el soporte vital avanzado no está disponible y ha agotado los medios, las formas del soporte vital básico y el paciente ya está en un estado de irrecuperabilidad. Antes las maniobras se realizaban, se mantenían por media hora, una hora, pero un paciente, como ya decíamos, que pasa los 10 minutos de hipoxia, ya empieza a sufrir grandes daños. A los 20 minutos de no respuesta a una maniobra, es un tiempo acorde para tal vez pensar en dejar de realizar las maniobras, porque si es que lográramos rescatar a este paciente, va a ser con mucho daño, con muchas secuelas en su organismo y eventualmente el paciente va a llegar a hacer un paro más adelante nuevamente y el cual va a ser irrecuperable. El tiempo, el tipo de
insumos que tengamos a la mano, pues va a depender mucho de cuánto tiempo lograr extender este tipo de maniobras. Pero no debemos interrumpir antes de este tiempo. Como les decía, en una maniobra de un solo rescatista, entre dar las compresiones y dar las ventilaciones, hay un periodo donde no se hacen las compresiones. En un solo rescatista, las compresiones deben ser constantes. Si es que tuviéramos dos rescatistas, pues como les decía, un rescatista hace las compresiones y el otro ventilaciones, cosa de mantener las compresiones, el flujo circulatorio cardíaco de una manera constante. Hay situaciones, remontándonos un poco al inicio, donde no es recomendable iniciar la RCP. Obviamente, en una situación de escena insegura, en la mitad de una carretera, donde hay claros riesgos de posibilidad de agresión por un agente secundario, no una persona agresiva, en una situación de desastre, ¿no? Son situaciones donde no debemos iniciar una porque ponemos en riesgo nuestra estabilidad. Otra situación donde no debemos iniciar una RCP inmediata es si el paciente ya tiene signos obvios de muerte, si es que realmente está cianótico, frío, ya muestra un grado de rigor mortis, ¿no? De rigidez en las articulaciones, en los miembros. Pues es obviamente un paciente que ni con la mejor RCP y medidas del mundo va a lograr salir de ese estado. Y la última es una orden escrita de no resucitar. Esto pasa mayormente en el ámbito hospitalario. Un paciente que realmente está en malas condiciones, ya sea él mismo o sus familiares, han firmado un documento de limitación de alcance terapéutico. No se le puede iniciar la RCP porque va en contra de sus deseos en vida. No hay muchos casos de esto último, pero como les decía, que se presenta en medios hospitalarios. Pero es bueno que lo conozcamos y que lo tomamos en cuenta. Ya cuando hemos iniciado una maniobra de restauración cardiopulmonar, pues nos vamos a detener bajo la mnemotécnica STOP, que es una sigla en inglés, ¿no? El S va, el STARS, cuando el paciente respira por su propio cuerpo, ¿no? Empieza una respiración espontánea y el pulso esté presente. Entonces, en esos momentos vamos a dejar de hacer las maniobras. Cuando el paciente es transferido a otro proveedor, ¿no? Como hemos dicho, en la parte de la atención hemos llamado ayuda y la ayuda ha llegado. Entonces, nosotros como personal vamos a dejar de hacer las maniobras cuando ya haya otro proveedor que pueda suplir nuestro esfuerzo, nuestras maniobras. La O de O-string, cuando cuando el operario ya no tenga fuerzas. Como les decía, esta es una maniobra que es cansadora, más aún si no se la ha practicado arduamente. Entonces se llega un momento en el que el operario está completamente agotado, que la ayuda por una u otra situación no llegó y ya no podemos continuar. Es una de las situaciones donde también detenemos las maniobras de RCP. O cuando un personal capacitado, en base a su pericia, un médico, un especialista, indica que interrumpamos, porque él ha visto, él ha determinado que continuar con las medidas no va a tener ningún tipo de cambio en el paciente.
En el caso de una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño en adultos, pues la causa de la obstrucción es variada, ¿no? Generalmente en adultos ocurre durante una comida, cuando estamos comiendo algo, tal vez por premura no hemos masticado bien o nos apresuramos a contestar a una pregunta o al teléfono y un pedazo de comida mal masticada o suficientemente grande llega a obstruir la vía aérea. En niños también, pues mientras comen, generalmente los niños no comen, tragan. O, como les decía, mientras juegan, pues pueden meterse cualquier tipo de juguete, de elemento en la boca que va a obstruir la vía aérea. Dependiendo mucho el grado de oclusión de la vía aérea, el paciente puede o no puede intercambiar aire, ¿no? Una obstrucción parcial con un elemento de una forma irregular que deje pasar un poco de aire, va a meter aire, pero no el suficiente. Y en obstrucción completa, pues va a haber una obstrucción completa, sin ingreso de ninguno de los lados, ingreso, salida de aire. Pero ambas situaciones van a empezar a presentar los signos de dificultad respiratoria. Una obstrucción súbita, rápida, pues suele ser severa, pero es fácil de reconocer. Ya los pacientes, pues como decía, una entrada parcial de aire, van a empezar a emitir sonidos guturales, pero por la no completa oclusión van a tener todavía una salida de aire que no va a llevar a su completa desesperación. Entonces pueden suministrar algunos datos. Aunque un paciente que es incapaz de responder, ¿no? Que está con la vía completamente obstruida, va a presentar lo que son el signo internacional de la asfixia, que se le conoce, ¿no? Las manos van a ir hacia la garganta, tocándose la garganta, y la persona va a presentar un rostro consternado y va a empezar a emitir algunos sonidos mientras su cuerpo se lo permita. Ante este tipo de situaciones, pues la maniobra de Heimlich, la compresión abdominal, es la indicada. Me imagino que este va a ser tema futuro de sus estudios, ¿no? Dentro de la parte, pero es bueno que lo conozcan. Reconocer este tipo de situaciones es fácil. La maniobra es no más sencilla, la maniobra de Heimlich, y aparece y es bastante útil en pacientes adultos y niños mayores de 1 año. Colocarse por detrás, ¿no? Abrazando el cuerpo con los brazos y colocando una mano encima de otra sobre la boca del estómago y comprimiendo rítmicamente para crear una presión intraabdominal capaz de expulsar el cuerpo que está causando la obstrucción a nivel respiratorio. Esta maniobra de compresión, pues, puede ser variable, puede ser modificable en ciertas situaciones. Lo que queremos conseguir es una compresión, un aumento de la presión intraaérea dentro de las vías aéreas para botar este tipo de elementos. Pero el embarazo y la obesidad son situaciones donde no vamos a poder comprimir el abdomen de una forma efectiva sin causar muchos daños. En este caso pasaríamos a lo que es una maniobra de Heimlich modificada para no dañar el vientre, ¿no? Recostar a la persona y proceder a presiones torácicas rítmicas para eliminar el cuerpo extraño del organismo. Fíjense ustedes, una paciente embarazada, ¿no? Que aparentemente tiene unos 5 o 6 meses de embarazo, las compresiones superiores por encima del busto, pues van a ser una suerte de símil en la descompresión de esa vía aérea. Estimados compañeros, pues bueno, hemos agotado un poquito lo que es el tema, hemos hablado de RCP básico y avanzado, las medidas de supervisión, maniobras de reanimación básica y avanzada, las hemos tocado puntualmente. La práctica pues va a ser mucho mejor.
han ido ingresando algunos colegas en el pasar de la clase, pues yo espero que en base a la lectura del tema y la comprensión del mismo, pues lleguemos a suplir un poco lo que ha sido esta pequeña clase teórica. Tal vez ya en nuestros últimos minutos, si tuvieran algún tipo de duda o consulta que quieran hacerla en este momento, pues son libres de hacerlo. Por favor, colegas, un comentario, algo que quieran decir. Más que el comentario, doctor, una consulta. Adelante, ¿Cómo Leonel, dime. atendemos, cómo atendemos a un paciente con una que tienen los aparatos, justo se me da ahorita, eh, Como cuáles son los aparatos, Leonel, tal vez te podemos ayudar si se te ha ido el nombre de para la el mente. corazón? Sí, sí, para el corazón. Estamos hablando de los marcapasos. Exacto. Un paciente que cuenta con un marcapasos, pues bueno, el marcapasos es un aparato electrónico que llega hasta el corazón para dar pulsos. Si el corazón de este paciente ha fallado nuevamente, las compresiones, o sea, el reconocimiento, las compresiones van a ser iguales. El paciente de la misma forma va a presentar inconsciencia, falta de respiración y falta de pulso. Las compresiones se las hace de forma normal. Donde sí tenemos que tomar cuidado es en la desfibrilación, ¿no? Tanto como en el DEA, el externo automático, como en el manual. Los parches deben ir alejados del marcapasos. El marcapasos es un aparato eléctrico. Si colocamos muy cerca de los parches, vamos a llegar a quemarlo y a fundirlo. Y el corazón nunca va a reaccionar. Entonces, como les decía, se ve la cicatriz y a veces se puede sentir el aparato sobre el pecho. Debemos colocar los parches mínimamente 2,5 centímetros alejados de este aparato. Pero las compresiones, las ventilaciones, los tiempos y los medicamentos se manejan de una forma igual en el paciente con un marcapasos. ¿Quedó comprendido, Leonel, o tienes tal vez otra duda referente a esto? No, comprendido, doctor. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por tu consulta. ¿Algún otro colega, compañero tiene algún otro tipo de consulta? Bueno, parece que no hay más consultas. Generalmente cuando no hay consultas quiere decir o que se ha entendido todo o que no han entendido nada. Yo espero que sea la primera instancia, ¿no? Como les digo, es un tema arduo que hay que repasarlo bastante y más que todo hay que practicarlo y es lo que vamos a tender a hacer con el tiempo. Así que, bueno, última oportunidad, algún tipo de consulta, pregunta, estimados. Bueno, no tenemos ningún tipo de... Marco, Doctor, Marco Pedraza, te escucho, dime. buenas tardes, doctor. Quería consultarle algo similar a lo que acaba de preguntar el compañero, pero en relación al desfibrilador interno, ¿es el mismo? El desfibrilador interno es un aparato que generalmente va acoplado a un marcapasos, ¿no? Es un aparato más grande, con una batería mucho más fuerte, que está conectado directamente al corazón. Entonces, este tipo de pacientes ya con condiciones cardiológicas más severas optan por este tipo de aparatos, cosa de que si en alguna situación sufren un paro cardíaco, su desfibrilador interno ya les da los golpes necesarios, una cantidad eléctrica pues mucho más baja, ¿no? Ya que está conectado mediante el marcapasos al corazón. Es un aparato bastante costoso y es fácilmente reconocible en el exterior del pecho porque es mucho más grande. Hay varios de estos pacientes que, como les decía, traen
collares identificativos o pulseras, y hay algunos otros que se han hecho un tatuaje, ¿no? Que habla acerca de su condición. Ante el caso de encontrarnos ante un marcapasos con un desfibrilador interno, no debemos brindar nosotros la desfibrilación, ya que el aparato está ahí para eso. En el caso de que diéramos una desfibrilación en un aparato con desfibrilador interno, lo que vamos a hacer es arruinar el equipo, es quemarlo. Como les digo, tanto un marcapasos como un marcapasos desfibrilador se nota en el pecho del paciente. Es prácticamente una placa. Puede ser cuadrado, puede ser ligeramente ovoideo, pero se siente por encima del pecho, del esternón, un poco a la izquierda, generalmente es el lugar que se lo coloca. Y obviamente la cicatriz tan grande y en el centro del pecho, pues es otro indicio que nos lleva a poder determinar que el paciente tiene uno de estos aparatos. Muchas gracias, doctor. Muy clara la respuesta. Muy agradecido a ti, Marco. Muchas gracias por la pregunta. Algo que podría agregar, en la situación de que estos pacientes tienen el desfibrilador automático, ¿hay algún riesgo para nosotros como proveedores de RCP? No, no hay ningún tipo de riesgo. Como decía, este tipo de desfibriladores internos funcionan a voltajes mucho más bajos. Entonces, no van a afectar al personal que está circundante. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, a ti las gracias, estimado Carlos Monasterios. Si es que tal vez hubiera alguna otra consulta, todo. Tenemos una participación relativa de los estudiantes, pues bueno, vamos a intentar que esto sea un poco más efectivo a futuro. Entonces tomo la... ¿Aló? Perdón, Andrea. una pregunta. Andrea Quinteros, dime. Cuando hay una hemorragia interna, ¿se puede hacer RCP? Una hemorragia interna es un poco más difícil, ¿no?, de diagnosticar generalmente, pero los sucesos de hemorragia interna están ligados a eventos de trauma, ¿no?, de un intercambio de energía muy fuerte, un choque, un golpe fuerte. Entonces, dentro de los estados de la priorización, pienso yo que hay cosas mucho más importantes que atender ante un trauma, ante un evento, que un paro cardíaco. Una hemorragia interna sí podría conllevar algún tipo de paro cardiorrespiratorio, pero va a ser difícil diferenciarlos. Obviamente en un tema de una hemorragia interna que se puede dar, por poner un ejemplo, ante un choque frontal. Imagínate que un conductor de un vehículo va a alta velocidad y se choca contra un poste. El poste va a deformar lo que es la parte delantera del chasis del vehículo y va a hacer que todo el interior de la cabina sufre una deformación. El volante, el pecho del paciente pueden resultar golpeados. Este tipo de lesiones sí podría causar una hemorragia interna torácica. Y cuando lleguemos al encuentro del paciente, efectivamente va a estar inconsciente, va a estar con un pulso imperceptible, va a estar tal vez con una ausencia de la respiración o una respiración muy baja. Pero comprimir ese tórax que ya de por sí está golpeado no va a ser efectivo si no ponemos un tapón, si no ponemos una solución a la hemorragia. Y una hemorragia interna no es de una solución prehospitalaria, no podemos abrir el paciente y colocar un parche o una sutura en algún tipo de arteria que se ha roto internamente. Esto se hace dentro del quirófano. Entonces, hay que diferenciar diagnósticos. Un paciente que, si a ese paciente le hacemos RCP, la sangre igual no está llegando al cerebro porque la sangre está llenando la cavidad torácica. Y eventualmente va a llegar a fallecer. Los pacientes con hemorragias internas fallecen muy rápido si es que no se los deriva rápidamente a un centro asistencial que pueda dar fin, que pueda dar un tipo de control a su daño. Si suministramos RCP a un paciente en esa condición,
estaríamos ayudando a que se vaya más rápido nada más. Entonces, la RCP no se da ante un caso de hemorragia interna. Son dos situaciones distintas, estimada Andrea. Estimada Andrea, sí. Perfecto, gracias. Doctor, sí tengo una consulta más. Adelante, adelante, dime lo que sea. Ya. ¿Qué pasa si es que tenemos a un paciente en dos situaciones? La primera, cuando tenemos con un paciente politraumatizado, pero en particular de tórax. Y otro, cuando tenemos a otro paciente, pero con fracturas de las costillas. ¿Cómo es que revisaremos la RCP en estos dos pacientes? Como decía, hay que ver puede que sea un paciente que haya sufrido una caída, un golpe, un atropello, un asalto, lo que sea, pero primero tenemos que haber hecho el diagnóstico, ¿no? Poder diferenciar un RCP de un trauma, un paro cardiorrespiratorio de un trauma, no es tan difícil. En el caso de que tengamos un paciente con paro respiratorio que ha sufrido un trauma torácico y no tiene ningún otro tipo de lesión evidente, pues vamos a proceder de una forma igual a hacer las compresiones. Un trauma torácico puede estar ligado a un trauma costal, no una fractura costal, como era tu segundo caso de paciente. Hay algunos momentos donde por compresiones llegamos a fracturar costillas. Cuando comprimimos o cuando fracturamos una costilla, tenemos un riesgo de que alguno de estos pedazos, de que algún pedazo de la fractura sea más móvil y pueda lesionar en primera instancia lo que es el paquete vasculonervioso costal, ¿no?, que se encuentra por debajo de la costilla, causando una irritación, un hematoma mucho más creciente. Pero si comprimimos mucho y muy profundamente, ya que la pared torácica se vuelve más blanda, dependiendo mucho del tipo de fractura, alguno de estos tipos de fragmentos puede realmente fracturar o quebrar o romper lo que es la caja torácica en su parte interior y llegar a perforar un pulmón. No es muy seguido que pase esto, la verdad, pero ante este tipo de compresiones con pacientes con lesiones costales tipo fractura, podríamos estar provocando secundariamente un neumotórax o un hemotórax. Es ahí donde les decía que hay que hacer la valoración riesgo-beneficio. Si seguimos comprimiendo, el paciente puede que salga, pero con muchos daños. Si no seguimos comprimiendo, pues el paciente va a llegar a fallecer de una forma u otra. Es más que todo en el momento, en el caso que se da. Muy bien, doctor, gracias. A ti las gracias, Leonel. Estimados compañeros, pues bueno, ya son las 2:42. Hemos excedido por algunos minutos más, ¿no?, la hora y media que teníamos programada para la charla. Yo espero que haya sido benéfico para ustedes. Y con esto, pues,